Y vamos a ver en primer lugar que el capítulo 1 de Efesios es uno de los capítulos más profundos teológicamente que se encuentran en el Nuevo Testamento, porque se declara en los primeros versículos del capítulo 1 todas las bendiciones que Dios nos ha otorgado mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Una vez que Cristo lleva a cabo su sacrificio en la cruz, nosotros podemos ya apropiarnos de las bendiciones que Dios nos ha delegado mediante su expiación. Y ahora es de suma importancia para el apóstol Pablo que esta iglesia de Éfeso pudiera comenzar a entender que una vez que tú ya sabes que eres hijo e hija de Dios y que tenemos abundantes bendiciones, lo más importante de nuestra vida cristiana es conocer a Dios. Más que las actividades en las que nos podamos involucrar, que no está mal que te involucres en actividades dentro del cristianismo, sería un error tremendo que hicieras muchas cosas para Dios y repartir folletos y predicas y por aquí por allá, pero tu comunión diaria con Dios, la relación íntima que Dios quiere que tú tengas con Él en las mañanas de preferencia, no exista en tu vida. Porque esto es lo que Dios anhela, que le conozcamos de una manera íntima. Y este es el tema de la oración que hace Pablo y del tema que vamos a desarrollar. Es absolutamente esencial, insisto, en que todos los creyentes crezcamos más y más en el conocimiento de Dios. Porque si tú no llegas a conocer a Dios de una forma íntima, sobre todo en esta época que estamos atravesando de confusión, de crisis económicas, tsunamis, terremotos, problemas en la familia, una depravación y una inmoralidad jamás vista, no vas a entender por qué están pasando estas cosas en el mundo, ni vas a tener respuestas para tus hijos, para tus amigos, ni para tus vecinos. Entonces es importantísimo que nosotros podamos aferrarnos al conocimiento de Dios mediante las Escrituras. En el Antiguo Testamento dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque no tuvo conocimiento. Y esta palabra conocimiento que se usa ahí en Oseas 4:6 es la palabra yada, que significa el conocimiento íntimo que debemos de tener con Dios. Yo puedo decir, yo conozco al rey Juan Carlos de España. ¿Cómo que lo conoces? Sí, lo conozco, lo he visto en la televisión, lo he visto en las revistas, ¿verdad? Es un conocimiento que tengo solamente superficial del rey Juan Carlos de España. Y otras personas pueden decir, no, yo lo conozco de una forma personal. Yo fui invitado a su rancho ahí en España y lo saludé al rey Juan Carlos de España y él me saludó, etcétera, etcétera, y lo vi como era. Pero ¿quién puede decir, yo conozco al rey de manera íntima? Solamente su esposa. Porque es la que convive con él las 24 horas del día. Y así hay mucha gente que dice, yo conozco a Cristo, yo sé que murió en la cruz, que su madre fue la Virgen María, que nació en Belén, etcétera, etcétera. Hay otras personas que dicen, no, pero yo lo conozco porque ya lo invité a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Pero hay otras personas que dicen, yo no solamente lo conozco como mi Señor y Salvador, sino que lo conozco de manera íntima, porque diario tengo comunión con Él. ¿A qué categoría de conocimiento perteneces tú? Muy bien, vamos a ver en primer lugar que para que podamos conocer a Dios de manera íntima, existen algunas condiciones muy importantes de carácter moral y de carácter espiritual, y las encontramos en el versículo 15 y 16. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, vemos nosotros que la base y el fundamento para conocer a Dios de manera íntima es la fe y el amor. ¿Qué significa esto? Bueno, la iglesia de Éfeso tenía un testimonio muy fuerte
tan fuerte que toda la gente alrededor había oído de que ellos tenían una confianza tremenda en el Señor Jesús, pero no solamente amaban a Dios y confiaban en Jesús, sino que entre ellos había muchísimo amor. Y cuando estamos hablando de amor entre nosotros, estamos hablando de soportarnos unos a otros, de aguantarnos unos a otros, de tolerarnos unos a otros, porque dentro del amor existe el amor de Dios, el sacrificio personal. ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia y dicen, pues, ay, yo no quiero ni ganas de ir a la iglesia porque se sienta enfrente de mí Doña Chole, con una cara de pozole que no puede con ella? Y tiene una cara amargada y hay otro que no me saluda, etcétera, etcétera. Y cuando tú llegas a la iglesia, quieres que todo el mundo te salude y que todo el mundo esté contento, y eso anhelamos todos, ¿verdad? Pero desgraciadamente no has entendido, por no conocer a Dios de manera íntima, que uno de los gimnasios de Dios es la iglesia. A la iglesia vienes a ejercitarte en la fe y en el amor, en confiar en que Dios te va a poner a la gente que necesitas para edificar tu vida y aquellos que vas a tener que aguantar y tolerar. Porque si tú llegas a la iglesia y hay alguna persona que no saludas porque no te saluda, ¿no hacen eso también los gentiles? Entonces tú vienes a la iglesia no solamente a que todo el mundo te trate, siéntese aquí, ¿cómo está? Y es que nadie me ama. Vienes a la iglesia a tú darle amor a los demás. Entonces no esperes recibir, quítate ese ego de que yo voy para que tengan misericordia, para que oren por mí, para que me amen. Tú vienes a la iglesia a buscar a quién amar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Entonces comenzamos a ajustar nuestra mente y ya nuestro ego comienza a morir, porque comenzamos ya no a buscar que nos den, sino nosotros dar a los demás. De tal manera amó Dios al mundo que dio. ¿En qué se manifestó el amor de Dios? En dar. Entonces ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos para poderlo conocerlo. Porque si tú no conoces a tu hermano, ni amas a tu hermano que vive cerca de ti, ¿cómo quieres conocer a Dios a quien no has visto? Pablo escuchó entonces de este amor de los efesios y de su fe. Entonces, para conocer a Dios es esencial creer en Él, la fe en Cristo, porque sin fe es imposible poder verdaderamente, imposible agradar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cuál es el primer gimnasio de Dios? El hogar. En la casa es el primer gimnasio de Dios. Y el segundo gimnasio de Dios es la iglesia. Ahí es donde nos entrenamos y donde hacemos ejercicio para desarrollar nuestra musculatura espiritual. Realmente este testimonio de Pablo es lo que lo motiva para escribirles esta carta. Él sabía que la vida del cristiano no es una vida estática ni mediocre, sino que va en continuo crecimiento, como dice 2 de Pedro 3:18. Crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que crecer en gracia, es verdad, porque la gracia es la que nos facilita y nos capacita para hacer su voluntad. Pero si tú creces en la pura gracia y no creces en el conocimiento, o viceversa, conoces mucho de la Biblia y mucha teología y no has crecido en la gracia, te conviertes en un monstruo. Entonces tenemos que crecer de una forma equilibrada, tanto en la gracia como en el conocimiento de Dios, porque si no, nuestro crecimiento es, repito, anormal. Muy bien, vamos pues a introducirnos ahora en el versículo 17 en adelante para comenzar a comprender la necesidad de crecer en el conocimiento de Dios. En el capítulo 4 de Efesios, ahí mismo en el mismo libro, versículo 15 al 16, vemos esta insistencia del apóstol Pablo acerca del crecimiento de Dios. Dice Efesios 4, 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos
en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vean ustedes, ¿quién es la verdad? ¿Perdón? Entonces dice la Biblia que debemos de seguir a Cristo amando. Debemos de seguir la verdad, que Cristo es la verdad, amando. Seguir la verdad en amor. ¿Qué significa esto? Ok, yo te sigo, Señor Jesús, pero al mismo tiempo no me desconecto de mis hermanos. Porque el primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resumen los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Entonces, debemos de nunca desconectarnos, el decir: yo sigo a Cristo y oro y ayuno y me hinco y hago sacrificios, etcétera, etcétera, pero no podemos jamás desconectarnos del amor de nuestros hermanos. Porque siempre que estamos siguiendo a Jesús, Dios nos comienza a preguntar: ¿a cuántos de tus hermanos verdaderamente amas sacrificialmente? ¿Por cuántos te estás sacrificando para que sea verdaderamente seguir la verdad en amor? Ahora noten ustedes que dice el versículo 15: crezcamos. En otras palabras, no se puede crecer sin seguir a Cristo ni amar a los hermanos. ¿Qué es lo que nos da el crecimiento? No solamente el puro conocimiento de la Biblia. Repito, tú puedes ir a un seminario y darte un doctorado en teología, una licenciatura en teología, una maestría en teología. Yo conozco muchos pastores en Estados Unidos que tienen 3 o 4 diplomados y maestrías y doctorados en teología, y sin embargo tienen cara de coyotes. No puedes ni siquiera acercarte a ellos. En sus propias casas, ¿verdad? Su propia esposa, ¿cómo la tratan? Pero tienen, ¿verdad? Tienen muchísimo conocimiento, pero ellos han desconectado el conocimiento y su teología del amor. Y el amor cubrirá multitud de faltas. Dice a continuación: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, somos nosotros un cuerpo en Cristo, todos los cristianos. La iglesia no es el edificio, ni el título presbiteriano, bautista, Vida Nueva para el Mundo, apostólico, nazareno, ¿verdad? Esos son los títulos que nosotros le hemos puesto a la botella. Cuando Cristo no venga, no va a haber que si tú traes aquí presbiteriano, bautista, Vida Nueva para el Mundo. A Cristo le interesa el interior de la botella, tu esencia, tu carácter. Y lo que los cristianos somos es el conjunto de personas que formamos el cuerpo de Jesucristo. Nos podemos reunir en el Ajusco, nos podemos reunir en VIPs, nos podemos reunir en un salón de un hotel, pero la iglesia no es el edificio ni la denominación, sino las personas. Y cuando nos reunimos nosotros, dice la Biblia, que estamos creciendo unidos unos con otros, y se usa el ejemplo de las coyunturas que tiene aquí mi codo, y los músculos y los tendones que unan mi codo y mi hueso para que pueda doblarse. Aquí en el menisco, en mi rodilla tiene líquidos y tiene tendones que hacen que mi rodilla se doble así y se pueda estirar también. ¿Por qué? Porque es lo que me une. Este hueso lo une con esto con esto. Aquí el metatarso con el tarso, los dedos también tienen aquí las coyunturas. Y estas coyunturas deben estar aceitadas. Porque cuando una coyuntura se descoyunta, es porque entonces sobreviene un caos en el sistema óseo. Y cuando un hermano está en pleito con otro hermano, dentro de la misma iglesia, dentro de la misma reunión, y un hermano no le habla al otro hermano, inmediatamente se detiene tu crecimiento. Se detiene tu crecimiento. Tú puedes ir viniendo a estudiar la Biblia y estudiar la Biblia, pero si tú dejas de amar y de perdonar, 70 veces 7 se detiene tu crecimiento. Regresamos al capítulo 1 y dice la Biblia entonces de qué forma Dios está interesado en no divorciarnos de los hermanos cuando seguimos a Jesucristo. Y Pablo en el capítulo 1 dice en primer lugar, antes de introducirnos al conocimiento,
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, capítulo 1, el Padre de gloria os dé. En primer lugar, Pablo está hablando no de los millones de dioses que tenían los romanos, ni los griegos, sino que está hablando de alguien que no solamente es nuestro Dios, sino que también ese Dios que mandó a Cristo se convirtió en el momento que recibí a su Hijo en mi Padre. ¿Y saben lo que significa la palabra Padre? Pater, en el original griego, significa autor, originador, de donde viene algo o donde surge algo. Mis hijos, ¿verdad? Me dicen papá porque yo me junté, ¿verdad? Con una mujer y la mujer y yo formamos ese cigote que se formó después en un feto, después tuvo lugar el bebé y ya crecían los hijos y nos llaman padre o nos llaman mamá. ¿Por qué? Porque somos las personas o el origen o los autores de que ellos hayan podido venir a este mundo. Entonces, cuando nosotros nacimos de nuevo, Dios es nuestro Padre Celestial porque Él nos hizo nacer en el Espíritu. Y estamos en un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, Dios se le llama nuestro Padre. ¿Y Padre de quién? Y aquí lo dice, de nuestro Señor Jesucristo, el Dios a quien el Señor Jesús dijo que le había enviado, es a quien Jesús adoraba continuamente. Vean, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Juan capítulo 5, la forma como Jesús se expresaba de su Padre. Dice el Juan 5, versículo 37 al 38. También el Padre que me envió, ¿quién lo envió a Jesús? Él no dijo que apareció así de repente, sino que habló siempre de Dios como su Padre, como su originador, como el autor de todo lo que Él hacía en esta vida. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, ustedes no creen. ¿Qué se necesita para que Él more en nosotros? Y para que comencemos a conocerlo, creer en Él. De los millones de dioses, repito, que existen, mucha gente me ha dicho en muchos lados donde viajamos, es que Alá, el Dios de los musulmanes, es el mismo que se reveló como Alá a los musulmanes, al Jehová del cristianismo. Y les dije, ¿saben una cosa? No es absolutamente diferente. Jehová no es Alá con otro nombre, porque Alá se revela a Mahoma con otros principios y otras enseñanzas que contradicen totalmente la Biblia. Y el apóstol Pablo escribió en Gálatas 1 del 6 al 8 que si alguien se aparecía y les enseñaba otro evangelio, otras enseñanzas que no fueran las que estaban contenidas en los libros de los apóstoles, esas personas estaban bajo una maldición. Así que Dios, el Dios del cristianismo, el Padre de Cristo, no es Buda, no es Alá, no es padre de Confucio, no es padre de Mahatma Gandhi, es padre de aquellos que han aceptado a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, hay muchos dioses con otros nombres, pero no es el Dios de la Biblia. Y lo mismo también hay muchos Jesúses. En 2 Corintios 11 el apóstol Pablo les dice, porque si viene otro predicando a otro Jesús, o si reciben otro espíritu que el que han recibido, no es el Jesús de la Biblia ni el que hemos predicado. Porque hay mucha gente que me dice, yo creo en Dios, y les contesto, ¿en cuál? ¿Cómo que en cuál? Sí, hasta el diablo cree en Dios. El diablo no es ateo. El problema del diablo no es el ateísmo. Los demonios creen en Dios y reconocieron a Cristo y le llamaron hijo de Dios los demonios.
Entonces no basta creer en Dios, sino en cuál Dios. ¿En cuál Dios crees tú? ¿Quién es el Dios a que tú sigues? Pues a Jesús, yo sigo a Jesús. Si tú sigues a Jesús, sigues las enseñanzas de Jesús contenidas en los evangelios. Pero si tú me dices que crees en Cristo y en Dios y tú no lo sigues a través de la Biblia, entonces es otro Jesús al que tú estás siguiendo. Hay mucha gente que me dice, yo soy cristiano pero no voy a ninguna iglesia. Le dije, tú estás haciendo tus propios mandamientos. Porque la Biblia dice en Hebreos 10 que no dejemos de reunirnos, porque en la iglesia Dios nos está entrenando y es importantísimo asistir a la iglesia porque es el gimnasio de Dios y nos ayuda a juntos como cuerpo alabarlo y bendecir su nombre. Entonces cuando alguien dice yo soy cristiano y estoy fuera del corral, es una oveja perdida. Y cuídate porque hay muchos lobos que van a acabar desviándote. O yo soy cristiano y no necesito que nadie me enseñe. ¿Sabes una cosa? Dios puso apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar nuestro cuerpo. Entonces nadie es independiente y no hay llaneros solitarios en el cristianismo. Continuamos y dice Pablo más adelante en el versículo Efesios capítulo 1, y ahora después de que hemos entendido las bases del conocimiento, la fe y el amor, y de quién es al Dios que queremos conocer, el Padre de Jesucristo, ahora Pablo, de una forma muy profunda, misteriosa podríamos también llamarla, está orando a Dios por algo importantísimo que los cristianos debemos de tener para poder conocerlo íntimamente. Y se llama espíritu de sabiduría y de revelación. Pregunta, y esto es lógico, ¿qué acaso no todos los cristianos tenemos un espíritu de sabiduría y de revelación? La respuesta es no. Porque desde el momento que el apóstol Pablo está pidiéndole a Dios que les dé, es porque no lo tenía la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba preparada por el amor y la fe que tenían en Cristo de recibir esto de Dios, pero ellos no lo sabían. ¿Por qué? Porque no estaba completada la Biblia. Entonces Pablo le pide a Dios diciéndole, Padre, he visto la fe y el amor de la familia Pérez. He visto la fe y el amor que mi hijo, Pancho, Pancholín, Pancholetas, te tiene. He visto, Señor, la fe y el amor de mi esposa, de mi esposo por ti. Oh Dios, yo te pido, en base de ese amor y de esa fe que ellos tienen y que tú conoces que otra gente tiene, que les des espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, y Dios te va a contestar. Yo no le puedo pedir a Dios que le dé espíritu de sabiduría y revelación a un hijo mío que anda perdido. No le puedo pedir espíritu de revelación y de conocimiento a una persona que yo conozco que no tiene una relación con Cristo. Yo le pido espíritu de revelación y de conocimiento a las personas que el Espíritu Santo me dice, o tal vez que yo conozca, que deba orar por esas personas, sobre todo en el campo misionero. Yo le pido a Dios casi cada vez que me acuerdo, Padre, tenemos nuestros hermanos misioneros en Israel. Nuestro hermano Sarita, nuestro hermano Víctor Mojica, Señor, yo te pido que tú les des sabiduría y conocimiento en ti, Padre, porque yo sé que aman al Señor y están viviendo para Él. Por nuestros hermanos en Italia, Marcelo y Simona Rodríguez, Padre, bendice a nuestros hermanos en Denver, Colorado, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos dice que debemos hacer. Miren lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 8. Casi al terminar esta carta, el apóstol Pablo le dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica. ¿Por cuántos? Por todos los santos. Dios anhela que nosotros estemos orando los unos por los otros. ¿Por cuántos? No levantes la mano. ¿Por cuántos oras tú diario? Por mi perro.
A lo mejor ni por tu perro, ni por tu esposo, ni por tu esposa, a lo mejor ni siquiera por tus hijos le pides a Dios diario. Porque dice la Biblia, estamos en un mundo, en un planeta habitado por el enemigo. Estamos los cristianos en un campo continuo de batalla. Se está librando una guerra por la condición eterna de las almas de los seres humanos. Y tenemos que entender que somos soldados y tenemos que ejercitarnos como soldados y tener disciplina como soldados. Y una de las cosas que nos ayudan unos a otros a sostenernos, a no caer, a no desmayar, a perseverar, a no darnos por vencido, son las oraciones de mis hermanos por mí y mis oraciones por ustedes. ¿Qué pasa cuando yo estoy orando por mis hermanos misioneros en Israel? De alguna forma misteriosa, la oración, así me la imagino yo, viaja como un misil y llega a las vidas de mis hermanos y los energetiza espiritualmente de una forma misteriosa, los ayuda. A lo mejor en la mañana se levantó Víctor en Israel o Sarita en Israel, toda así agüitada y desanimada, y tantos problemas o cualquier cosa. Y cuando estamos orando unos por otros, las oraciones comienzan a impartirles vida. Porque dijo Jesús, mis palabras son vida y son espíritu. Cuando descubrimos el poder de la oración, ¿saben ustedes que aquí en esta iglesia se ora a las 6, a las 5 de la mañana? Los viernes. Jueves y viernes. Martes y viernes. Aquí pueden ustedes venir cualquier martes y cualquier viernes y se ora de las 5 a las 6:30 de la mañana. Tenemos oración aquí en la iglesia. No hay poder más grande que pueda sacudir más y edificar más y sostener más y fortalecer más a una iglesia y a la ciudad que las reuniones de oración. Porque es la columna vertebral de la vida cristiana, la oración. Pablo dice, orando en todo tiempo con toda oración, implicando que hay oración de gracias, oración de petición, oración de intercesión. Hay muchos tipos de oraciones. Pero debemos continuamente orando en el coche, en la mañana, comunión con el Señor. Hay muchos tipos de oraciones, pero es importante que tengamos ese espíritu de oración continuamente en nuestra vida, unos por otros. Nunca se olviden ustedes de orar por sus líderes, por nosotros los pastores, porque sus oraciones de ustedes nos sostienen a nosotros para que nosotros podamos seguir alimentándolos. Porque nosotros, dicen Hebreos, velamos por ustedes, por vuestras almas. Muy bien, veamos ahora entonces este espíritu de sabiduría, ¿qué es? Porque se mencionan 3 cosas fundamentales para crecer en el conocimiento de Dios, y la importancia la podemos ver en que Pablo oraba por estas cosas, por esta iglesia de Éfeso. La palabra sabiduría, Sofía en el griego, es la palabra Sofía en el griego, significa la capacidad espiritual. A los que la quieran apuntar, es una capacidad, es una habilidad que no se obtiene de los libros. No estamos hablando como Einstein, que fue un sabio matemático, y otras personas sabias de acuerdo al mundo. Estamos hablando de una sabiduría espiritual que no viene de la escuela, no viene del seminario, viene directamente de Dios. Es una capacidad o habilidad espiritual otorgada desde luego por el Espíritu Santo para saber aplicar el conocimiento espiritual. Voy a explicarlo. Es la capacidad o la habilidad otorgada o infundida por el Espíritu de Dios para que sepamos cómo aplicar el conocimiento espiritual. Se los voy a explicar. Dios nos dice a los esposos, amen a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. En otras palabras, sacrificialmente. Cuando Dios ve, o sea, el conocimiento lo tenemos todos los cristianos. Todos sabemos que debemos amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Lo sabes intelectualmente. Pero cuando lo practicas, cuando el conocimiento lo llevas a la práctica,
entonces te comienzas a volver sabio. No es hasta que Dios ve que practicamos lo que conocemos, que es cuando nos comenzamos a volver sabios. Dice la Biblia que en el momento en el que Pancho y Pancha, no Pancho con Jorge, sino cuando Pancho con Pancha se casan, el momento en que Pancho le dice a Pancha, sí, la acepto, le está diciendo a 2.300 millones de mujeres, no. Porque son las que existen en el mundo. Cuando tú le dices sí a alguien, le está diciendo a 2.300 millones de personas, no. A todas las 2.300 son. Y en ese momento Pancho se sale del mercado. Ya no tiene por qué andar ahí, capitoloteando, ¿verdad? Y coqueteando, etcétera, etcétera, porque ya no está en el mercado. Cuando la muchacha le dice sí a su esposo, le dice no a más de 3.000 millones de varones. Y nos salimos del mercado inmediatamente. Siempre cuando me encuentro personas que me dicen, ¡ay, que unas chavas que por allá! Les digo, yo ya me salí del mercado. Ya no estoy en el mercado. Ya no puedo ver más que un solo menú. ¿Verdad, mi amorcito? Más me vale. Y en ese momento es cuando nosotros, cuando comenzamos a practicar verdaderamente, cuando Dios ve que nosotros de veras le amamos y lo obedecemos, porque el practicar es obediencia, es cuando comenzamos a recibir la sabiduría. Dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Por qué obedeces a Dios? Una muchacha sabe muy bien, las muchachas que están aquí adolescentes y los jóvenes aquí adolescentes lo saben muy bien, que no deben de dejarse manosear por su novio. Lo sabes muy bien, porque dice en 1 Corintios 13, el amor no es indecoroso. No debes de llegar a caricias donde puedan llegar, ¿verdad? Después a problemas más graves. Comenzó con un besito y la mano alcanzó. Entonces, esa muchacha tiene el conocimiento y los muchachos saben que no deben de tocar a sus novias hasta que se casen. Si Dios ve que tú te comportas de esa manera con ella y que oras con ella y que leen la Biblia juntos y que no se están solamente acariciando y besándose, en ese momento, ¿por qué no te dejas acariciar y por qué no tocas a tu novia? Porque tienes temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? La conciencia que Dios me está observando. Porque muchos de ustedes hacen cosas que no deberían hacer porque no tienen temor de Dios. Porque si tuvieran temor de Dios, muchos de ustedes no harían las cosas que hacen a escondidas. Haces lo que haces porque crees que nadie te ve. Y cuando tenemos temor de Dios es porque estamos conscientes que nadie me ve, pero Dios, las 24 horas del día, los caminos del hombre están delante de los ojos de Jehová. Vayamos a Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Y veamos en penúltimo lugar, de qué forma la Biblia nos muestra claramente el aspecto de la sabiduría. Dice en Proverbios capítulo 2, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti. ¿A quién le está hablando Dios aquí? ¿Perdón? A sus hijos. Pero ¿por qué existe un sí condicional? O sea, yo tengo a mi hijo y a mi hija y le digo, hija mía, tú eres mi hija, ¿verdad? Pero si tú obedeces a tu madre y lavas los trastes de la cocina, te doy permiso de ir a esta reunión o a esa fiesta. Siempre hay un sí condicional. O sea que aunque somos hijos, estamos condicionados a obedecer. Y Dios está insistiendo, si ustedes ya como mis hijos reciben mis palabras, o sea, aquí en este momento, en esta congregación, estoy dándoles a ustedes un mensaje de la palabra de Dios,
pero no todos los que me están oyendo, ni tampoco por televisión, están recibiendo lo que están escuchando. ¿Por qué? Porque tienen la mente en Cancún, unos, otros en el novio, otra en la lavadora que se descompuso, otros en que mañana tienen que pagar la letra, otros en que los corrieron del trabajo. No están recibiendo la palabra, no se están desconectando del mundo que nos rodea y no están concentrados en la palabra de Dios. Solo los que se cierran a todo. Tengo 1000 problemas, 50,000 problemas, pero en este momento, Marta, Marta, Jesús le dice, una sola cosa te es necesaria. Tengo que ir a esto y tengo que ir por allá. Y, Marta, entiéndelo. Cuando estoy enfrente de ti y te estoy hablando, tu hermana escogió la mejor parte. Solo una cosa te es necesaria. Si tú me escuchas y te desconectas de todo lo demás y recibes mis palabras y te concentras en lo que yo te estoy diciendo y pones atención a lo que mi espíritu está hablando a tu espíritu, entonces dice Dios, no te imaginas las bendiciones que vas a recibir. Y continúa diciendo, versículo 2, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, entonces, como a la plata la buscares, si así como vives para hacer dinero, si así como el tiempo que le dedicas para hacer negocios, si así como dicen muchos voy a tener 2 empleos para que me alcance, si el mismo esfuerzo, dice Dios, que tú dedicas para estar pensando en negocios y hacer dinero, si todo eso tú lo empleas en buscarme a mí, porque yo soy el que doy. Si tú llegas a tener dinero, te lo voy a dar Dios, dice yo, no tu compadre, ni tus relaciones, ni tu compadre el diputado, ni tu abuelo el millonario, ni tu padre. Si vas a tener algo, si vas a recibir algo, toda buena dádiva viene del cielo. Porque si recibes algo que no venga del cielo, lo que tú recibes se convierte en maldición. Es por eso que estamos en contra de esa famosa teología actual moderna de la prosperidad. Pídeme. Miren, ahorita hay predicadores que te dicen, el otro día me llegó una carta que dice, si usted me manda un donativo, así se atrevió este predicador muy famoso en el mundo, que tiene campañas de sanidad, así decía esta carta que está mandando, si tú mandas este donativo, y Dios sabe que estoy diciendo la verdad, si tú mandas este donativo, así dijo el predicador, en 12 meses no tendrás deudas. Se atrevió hasta a hacer el papel del Espíritu Santo. No dijo 10 meses, no dijo 8 meses. O sea, esto es adivinación ya. Ya se está cayendo en la brujería en las iglesias. Y la gente va, ¿verdad?, de babosa a dar su... Y como mensos se mandan su ofrenda. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento de Dios. Y muchos siguen siendo engañados por eso, llevados de vientos de doctrinas para un lado para otro, y lo hacen inocentemente. ¿Cuántas gentes que hacen eso lo hacen de buen corazón, pero sinceramente equivocados? La sinceridad no es suficiente, necesitas el conocimiento. Y necesitas entender cómo debe una persona dar y no usar el manipuleo ni la coerción para poder dar a la obra de Dios. Hay una manera bíblica para poder entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, pero nunca a través del engaño. Mándame y en 12 meses no tendrás deudas. Cálmate, Habacuc. Dice el versículo 5, entonces, Proverbios 2, versículo 5, entonces, cuando recibas mis palabras, cuando pongas atención, cuando le des prioridad a mi palabra, entonces y no antes, vas a entender el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da, no el seminario, no los libros, no la educación, es Dios el que da la sabiduría, y de su boca, o sea, de la Biblia, viene el conocimiento
y la inteligencia. Y ustedes saben que la inteligencia es el apartarse del mal. El otro día estaba Marta estudiando unas raíces griegas y me impactó lo que significa en el original la palabra inteligencia, que se traduce muchas veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento, B-Y-N, bin. ¿Saben lo que significa la palabra inteligencia? Saber escoger. Es lo que significa la palabra inteligencia. En el latín y en el griego y en el hebreo, saber escoger. Y cuando vengo a la Biblia, descubro que el que escoge entre el bien y entre el mal, se le llama inteligente. O sea, la persona inteligente es la que sabe que esto debo escoger, esto no, esto es bueno, esto es malo. Es la persona que sabe que esto es malo y no lo escoge. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. La persona que hace la decisión adecuada es la persona inteligente. Y nosotros somos responsables de cada decisión que tomamos, porque en eso vas a demostrar tu inteligencia. Y Dios da la inteligencia. Dios te va a decir que escojas. Padre, tengo a Pancho y tengo a Juan, que los dos quieren casarse conmigo, dice Lupita. ¿A cuál escojo? ¿A cuál vas a escoger? Escoge aquella muchacha en la que tú sabes que al escogerla, las consecuencias que vas a tomar al escogerla van a ser para tu beneficio y por toda la eternidad. Pero si ves que la otra anduvo ya con 10 antes que tú, y otra que se te ofrece anduvo nada más con 2 antes que tú, y una no es cristiana y una es cristiana, ¿verdad? No seas como el buey que va al degolladero. Escoge aquella que tienes mucho más probabilidades de que tus consecuencias al casarte te vayan a beneficiar. Entonces, al escoger nosotros, demostramos cuánta inteligencia espiritual tenemos. Y para terminar, regresamos a Efesios y dice Pablo, pero que también ustedes reciban el espíritu de sabiduría y de revelación en su conocimiento. La palabra revelación es la palabra apocalipsis. Es la palabra apocalipsis, que significa correr el velo, descorrer la cortina. Es lo que significa la palabra apocalipsis. Cuando veamos el libro Apocalipsis, en inglés lo traducen revelation, revelación. Porque cuando una estatua, los griegos ponían una estatua y la cubrían con una manta, con una sábana, y juntaban a toda la gente, el presidente de la ciudad, para que descubrieran la estatua, y cuando jalaban un hilo y se caía la manta de la estatua, entonces la estatua se revelaba a la gente. La gente sabía y veía ahora, sin la cortina, cómo era la estatua. Cuando dice la Biblia el Apocalipsis de Jesucristo, significa que las cortinas están cerradas para todos los que no son cristianos, del mundo espiritual invisible. Y cuando el Espíritu Santo entra a nuestra vida, ¿qué hace? Nos comienza poco a poquito a entrar la luz, y mientras más conozco a Dios, más luz me entra, más luz me entra, más luz me entra, hasta que soy iluminado con el espíritu de revelación. Y con esa revelación, con esa iluminación, vengo a la Biblia y la comienzo a entender. Es que sabes una cosa, necesitas revelación. Tal vez no tienes al Espíritu Santo. Tal vez es como esta persona muy famosa en México que tuve en 1986, un debate en el radio, en Radio Red. Y esta persona tradujo el Nuevo Testamento del griego al original latín y al español. Muy famoso en México, todavía vive, ya está muy grande, con unas barbotas así grandotas. Lo entrevistan a cada rato en la televisión. Y me dijeron que si yo aceptaba tener un debate con él. Y cuando yo tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento en griego, pues me imagino que debe ser un teólogo, ¿verdad? Qué bárbaro, que todo el Nuevo Testamento lo tradujo del griego al español. Pero sin embargo, a los 10 minutos de la conferencia, de estar debatiendo yo con él, de puras cosas tontas que me estaba diciendo él, yo le dije, a usted, ¿sabe qué? Yo siento en mi espíritu que usted conoce muchísimo de la Biblia, pero usted no conoce
al autor de la Biblia. Hay mucha gente que te habla de Noé y Moisés y el diluvio, se habla de memoria los reyes de la Biblia, se saben los libros de la Biblia, se saben las fechas geográficas, todo la información, la data intelectual. Pero es increíble que conozcan la Biblia sin conocer al autor de la Biblia, que es Dios. Y no es hasta que conoces al autor de la Biblia que entonces tu vida es cambiada, tu vida es transformada. Por esto ese Señor me estaba hablando de que los evangelios no eran realmente los que Cristo escribió. Aunque Él tradujo de griego al latín y al español el Nuevo Testamento, Él no estaba convencido de que Jesús era el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Porque no tenía ni revelación ni la sabiduría de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos quieres enseñar y nos sigues enseñando. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que de esta iglesia y de las iglesias que nos escuchan en el mundo entero se puedan caracterizar por la fe que tienen en ti y por el amor que se tienen unos a otros. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano si me ofende?, le preguntó Pedro a Cristo, y Cristo le contestó: 70 veces 7. Esto no significa que cuando lleguemos a la 490ª ofensa, después nos venguemos, sino que dio a entender Jesús que nunca dejemos que ninguna ofensa, que ninguna persona nos haya hecho, crezca como una raíz de amargura. Porque la amargura y el rencor es el peor veneno para impedir seguir en amor la verdad y poder crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Oh Dios, te pedimos que tú le des un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, Señor, para que nuestros hermanos sepan la herencia a la que hemos sido llamados, a una herencia eterna. Hemos sido llamados a esperar la bienaventurada venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, bendecimos esta iglesia y te damos gracias por todos aquellos que en este momento entregarán sus vidas al Mesías, a tu Hijo